La modelo influencer británica Elle Brooke, que es una de las top mundiales en OnlyFans y está ganando una millonada, que tiene en Instagram unos 700.000 seguidores y gana mucho dinero. En una entrevista le preguntaron, yo creo que un poco de forma malévola, oye, ¿qué pensarán tus hijos en un futuro cuando os vean o se enteren de lo que haces? La pregunta no me parece malévola, me parece interesante la pregunta. Sí, pero da por hecho de que es algo avergonzante, claro. Que no, es que realmente la pregunta es una pregunta que es lícita porque en este mundo el sexo sigue estando muy mal visto. Y es la realidad. Es algo que lo hablé con Amarna Miller cuando vino y tal. El sexo sigue teniendo connotación que para mí no tenía que ser así, pero la sigue teniendo muy negativa en algunos aspectos. O muy polémica. Y la mercantilización también del sexo. O sea, al final que no solo es... Exacto. Claro. Que para mucha gente es como algo muy peyorativo dedicarse a esto, o actor, actriz porno, o competición de Suecia, ¿no? Todo eso. Es como de segundo o tercer nivel, que eso es muy debatible. Pues le preguntaron, oye, tus hijos, si tienes en un futuro, ¿qué te daría vergüenza que piensen de ti? Y lo que dijo ella es, bueno, pues si les da tristeza podrán llorar en un Ferrari. Implicando que gana tanto dinero que mucho drama, pero cuando ve la cuenta bancaria se le pone una sonrisa en la boca, ¿no? Enric, ¿te parece peyorativo dedicarse al sexo? ¿Qué quiere decir dedicarse al sexo? Define. Sexualizarte, OnlyFans, actor, actriz porno. Ya no hablemos de cosas ilegales como la prostitución, que aquí entramos en un tema mucho más complejo. Pero hablemos de la persona que en su casa con OnlyFans, por ejemplo, ¿sabes lo que es OnlyFans? Sí. Sí, está suscrito a 4. No, está suscrito a 4. No. Pagando y la mujer ahí. La madre. No, pero todo lo que sea de dedicarse al sexo, ser actor, actriz porno, ¿no? ¿Te parece algo peyorativo? Peyorativo no sería la palabra que utilizaría, pero a mí no me parece del todo bien. ¿Por qué? Porque, o sea, todo va a depender un poco de la ética sexual que tengas, ¿no? De los principios que rijan un poco la ética sexual que vas a tener. Pero, no sé, a mí me parece que... O sea, el sexo al final, ¿para qué es, no? Y no sé yo si está como para ser mercantilizado, ¿sabes? No sé. ¿Por qué dirías que no está? O sea, yo diría que está... para ser para ser expresado en un contexto de amor entre dos personas, privado e íntimo, ¿no? Pero el sexo tú lo relacionas con el amor y no con la diversión, por ejemplo. Bueno, no creo que tengan por qué estar separadas las dos cosas, ¿no? Pero ¿no te parece bien, por ejemplo, el sexo sin amor? ¿Sexo simplemente por sexo? Es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿para qué está el sexo, no? O sea, ¿qué papel juega el sexo en la existencia humana? Entonces, si está solo el sexo para la diversión, pues entonces, claro, no te va a parecer mal, ¿no? Pero si te parece que el sexo está para algo más, o sea, realmente para conectar con otra persona a nivel muy profundo, a nivel muy íntimo y poder realmente construir algo con esa persona que no vas a poder construir con un amigo, por ejemplo, pues entonces todo lo que sea apartarse un poco de eso va a ser como... Sí, no sé si la palabra sería prostituir el sexo, en el fondo, ¿no? Pero esta visión, ¿la aplicarías incluso cuando no se mercantiliza? Dos personas que solo quieren tener sexo y van a tener unas aventuras, o una noche, o 2, o 20, pero que saben que no hay absolutamente nada más que eso. Yo creo que hay que ser consistente, ¿sabes? Entonces yo creo que uno se tiene que plantear, vale, ¿cuáles son los principios de mi ética sexual? ¿Vale? Y entonces hay que seguirlos de manera consistente a las últimas consecuencias que te lleven, ¿no? Y yo suelo decir una cosa que es, o sea, la única manera de tener una ética sexual que no tenga consecuencias que te incomoden es no teniendo una ética sexual, ¿sabes? Entonces simplemente ir en plan, bueno, pues a lo que... Bueno, pero la ética sexual podría ser, por ejemplo, ¿no? incomodar a una persona con la que tengas una relación. Claro, exacto, sí. ¿No? O sea, por ejemplo, tú podrías tener, o sea, yo creo, o sea, lo típico... Creo que el típico principio de ética sexual que está más extendido es la idea de, no, todo lo que... ¿Cómo lo pondría? Todo lo que no implique violar el consentimiento de otra persona está permitido, ¿no? Vale. Entonces, bueno, sí. Ese es Dios. Ese es Dios que está enfadado. Que está diciendo a follar. Dice, le parece bien. Sí, es el aplauso de Dios. Nadie de Beto. El aplauso de Dios. Entonces, claro, si tú tienes eso... O sea, de ahí se van a seguir una serie de consecuencias. Y claro, una consecuencia va a ser, pues sí, si tú... O sea, si una persona consiente en mercantilizar su propio sexo, pues eso no hay ningún problema ni nada, ¿no? Pero claro, también ¿Tú nunca has va a tener... tenido una relación sexual sin amor? No.
¿Y te parece que este concepto tan ligado del amor y el sexo tiene una moral cristiana? Claro, tiene ese origen, sí. Tiene ese origen. Y tú digamos que es la que has adoptado. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Y el concurso qué tal? ¿Qué te parece el concurso? Claro, ahí hacemos una excepción. Mira, ¿el concurso qué? ¿Te parece algo deplorable éticamente? Es que Vale, ¿te parece algo negativo éticamente? Desde un punto de vista ético, sí, me parece negativo. ¿Sí? El concurso de sexo. Sí. Por lo tanto, también te parece poco ético, por ejemplo, la pornografía, las pelis eróticas. Y por ahí ende, también yo le veo, o sea, y OnlyFans y todo eso también, ¿no? O sea, todo lo que sea mercantilizar el cuerpo. Sí. Que también, perdón, o sea, para aclarar, o sea, esto no es para decir que la gente que se dedica a eso son malas personas o que son gente deplorable, o sea, yo no utilizaría nunca esa palabra, ¿no? O sea, yo categorizo solamente la acción o el tipo de visión que eso fomenta acerca de la sexualidad partiendo de una serie de principios, ¿no? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú puedes tener sexo sin amor? Circunstancialmente sí. Sí, bueno, claro. O sea, sí.